Bien, muy buenas tardes a todas las personas quienes están próximas a conectarse a través de esta sesión que realiza Cápsulas Jurídicas con el objeto de poder desarrollar durante el mes de septiembre el primer congreso multidisciplinario que realiza esta página con el objeto de poder compartir temas de vanguardia jurídica como también de vanguardia colectiva en general. El día de hoy nos encontramos con el compañero Giancarlos Aire Tadeo, quien va a compartir un tema que lamentablemente hace algún mes atrás ocurrió una desgracia en una discoteca de Los Olivos, la famosa discoteca Tomás Restobar, que trajo como consecuencia algunos problemas dogmáticos penales, sobre todo con respecto a la tipicidad y sobre todo también a la culpabilidad a quien se le podría atribuir una posible responsabilidad jurídica penal. Así que damos unos minutos para que las personas puedan ir conectándose, como también puedan compartir este link, esta transmisión, a sus compañeros, a sus estudiantes, a los abogados y a la comunidad en general para poder tener un mayor alcance. El día de hoy nos encontramos con el compañero Giancarlos Aire Tadeo. Él nos va a compartir el tema la autoría y participación en el caso Tomás Restobar. Nuestro compañero Giancarlos Aire Tadeo es estudiante del noveno semestre de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Alcides, Daniel Alcides Carrión. Asimismo, es miembro fundador y coordinador académico del Círculo de Estudios Novandi Iuris Scientia. También es primer lugar en el debate jurídico penal interuniversidades Huánuco Cerro de Pasco. Asimismo, también el compañero es el primer lugar en el concurso de argumentación jurídica organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2016. Solicitamos a todas las personas que se van conectando, asimismo a la comunidad de cápsulas jurídicas, que puedan compartir en la siguiente transmisión para poder tener un mayor alcance. El día de hoy nos encontramos con el compañero Giancarlos Aire Tadeo, quien nos disertará el tema la autoría y participación en el caso de Tomás Restobar. Bienvenido, Giancarlos. Ya, muchas gracias por la presentación, mi estimado Jack. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es Giancarlos Aire Tadeo, como me presentó el moderador. Hoy día quisiera tocar un tema muy importante sobre la autoría y la participación en el caso de Restobar Tomás, donde fallecieron ciertamente 13 personas, 12 mujeres y un hombre. Y sin antes comenzar, colegas, y mencionarles a cada uno de ustedes, decirles un feliz Día de la Juventud. Es un honor este día poder compartir con ustedes este tema y explicarles cómo va a ser la metodología. La metodología de mi participación va a ser en dos fases. La primera fase, quiero sentar las bases de la autoría y participación en aspectos teóricos, dogmáticos. Y en la segunda fase ya nos encargamos de tocar el tema del caso Restobar Thomas, donde que van a aparecer, he analizado, van a aparecer nuevos delitos, donde el fiscal va a abrir investigación para policías, pero todo en el proceso penal, no en el proceso administrativo, no en el foro militar que van a ser investigados, que están siendo actualmente investigados por 4 vías. Comenzamos. Comenzamos con la autoría y participación. Ciertamente, ¿por qué es tan importante tocar el tema de autoría y participación? Ustedes me preguntarán. Ciertamente, en los casos del vivir diario, cuando el fiscal escucha una noticia crímenes, cuando apertura, formaliza o acusa la acusación, tiene que dividir roles, tanto qué persona desarrolló, cuál fue su aporte en ese hecho delictivo, o qué tal persona solamente va a ser como partícipe. Eso es lo común que se tiene que tener en cuenta y es importante por eso estudiar la autoría y participación para que el fiscal pueda acusar y pueda sobre esa acusación sentar qué rol ha cumplido tal persona y qué pena le va a otorgar a tal persona, porque es diferente, colegas, para comenzar, es diferente mencionar que un autor puede tener la pena de 10 años y el partícipe puede tener la pena de 10 años. Es ilógico. Si no, hay un estándar de cuánto a cada persona le puede tocar una pena, depende a su participación. Comenzando. Ciertamente, colegas,
en el tema de la autoría, hay varias teorías. Una de las teorías se llama la teoría unitaria de autoría. Ciertamente, esta teoría nos menciona y nos habla y nos dice que para esta teoría, todas las personas que hacen una conducta delictiva, todos son autores. Todos son autores. Esta teoría ha sido un punto de críticas, de tantas contradicciones. Y justamente, ¿por qué? Porque no es lo mismo, como lo mencionaba, no es lo mismo que una persona solamente por proveerle o darle un arma a una persona pueda ser sentenciado con el mismo título de autor. ¿Me entienden? Eso es la gran diferencia, es uno de los problemas más importantes que siempre se tiene que distinguir ahora en lo que nos menciona el Código Penal entre quién cumple el rol de instigación, autor mediato, autor directo y entre otros títulos, cómplice, primario, secundario. La primera teoría es la teoría unitaria, donde que menciona que todos son autores. La primera fase lo va a desarrollar como algo general para ir a lo largo de la exposición y a la fase 2 para pasar, para tener un poco de base. Ciertamente nuestra legislación, mis estimados amigos, nos hablan de autoría, autoría mediata y coautoría, que nos menciona en el artículo 23. Y en el artículo 24 nos menciona el tema de instigación, en el artículo 25 del Código Penal nos menciona de complicidad primaria y complicidad secundaria, en el artículo 25. Teniendo en cuenta eso, mis estimados colegas, tenemos que ver ahora otra teoría. ¿Qué teoría más hay? Una teoría o el sistema diferenciador, mediante varios dogmáticos o doctrinarios lo mencionan. El sistema diferenciador sí es un sistema donde que diferencia entre autor y partícipe. Distingue distintas formas de intervención en un hecho delictivo. Y ciertamente en este sistema diferenciador existen varias teorías para establecer los criterios con los que se puede hacer una distinción entre autor y participación. Vamos a pasar ahora con la teoría restrictivo de autor o el concepto restrictivo de autor. ¿Qué nos menciona esta teoría? Nos menciona y nos dice que distingue formas de intervención, tanto la autoría y la participación. Nos menciona. Y ahora nos vamos a una teoría muy importante, la teoría del criterio objetivo. O sea, ¿qué nos menciona esto? Y aquí ciertamente, colegas, tenemos que tener en cuenta, sobre esta teoría también sale el criterio objetivo material, el criterio objeto formal. Vamos a pasar por uno de los criterios. El criterio objetivo formal. ¿Qué es lo que nos menciona este criterio o esta teoría? Nos menciona aquí y nos dice que es autor quien por sí mismo realiza total o parcial mismo la acción descriptiva en el tipo penal, es decir, los actos ejecutivos. O sea que también nos menciona que los implicados no llegan a intervenir en la misma manera. Y aquí, colegas, nos menciona este criterio objetivo formal es autor la persona que realiza lo que está tipificado en el Código Penal. Eso es lo que nos quiere decir esta teoría. Un ejemplo, y esta teoría, su desventaja es que no menciona al autor mediato o al coautor. Un ejemplo, en el tipo penal de homicidio, menciona a aquella persona que mata. Y a mí un autor mediato me dijo, un autor mediato me utilizó a mí para yo poder matar a tal persona. Yo en este caso, en este criterio objetivo formal, en este caso, yo sería el autor, más el autor mediato sería el partícipe. Esta teoría nos menciona que autor es aquella persona que desarrolla o que hace el tipo penal, o sea, lo que dice en el tipo penal. Si yo lo hago, soy autor, más el autor mediato, el coautor o el instigador serían como partícipes. ¿Me entienden? Creo que lo voy a explicar en palabras sencillas para que puedan entender y haciendo los ejemplos respectivos para que puedan entender. Y también nos habla sobre el criterio objetivo material. No sé si ustedes muchos han escuchado de esta teoría. La mayoría habrá escuchado. Y esta teoría nos menciona
que no tome en cuenta quién por sí mismo realiza total o parcialmente la acción descrita en el tipo. O sea que en el criterio anterior mencionaba aquella persona que realizaba la acción que estaba tipificado, ¿me entiendes? Pero en esta teoría nos menciona que no cuenta que si pueda realizar parcial o totalmente lo descrito en el tipo penal, sino acá nos menciona la peligrosidad del hecho ejecutivo. O sea que nos menciona aquí, autor será el individuo que aporta la condición objetiva más importante. O sea, aquella persona que comete un acto más grave. Un ejemplo, yo, Giancarlos, mato a una persona y la persona, en el caso de coautor, para ser coautor tenemos que dividirnos los roles, debemos tener el mismo lucro cesante, debemos tener el mismo objetivo de delinquir todo, y mi coautor, la persona Y, ingresamos a un departamento a asesinar con el fin de asesinar. Y el coautor, la persona de X, le golpea al vigilante y yo ingreso y le mato por el delito de homicidio. Mato a aquella persona. Yo en ese caso sería la persona D, autor de por el delito de homicidio, más la persona XY no sería autor, solamente sería partícipe. Eso es una gran desventaja, que aquí también nos menciona y nos dice las ventajas de este criterio, que aquí también sigue dejando de lado al autor mediato y al coautor, como les hice el ejemplo, que ciertamente, objetivamente, no intervienen con una contribución importante. ¿Por qué ciertamente? Porque ciertamente, como les dije, la persona que me ayudó puede ser autor de lesiones, más no de homicidio. Y esta teoría nos menciona autores, aquella persona por su aporte más importante. ¿Me entienden? Y otro ejemplo para poderles hacer. Una persona quien entrega el arma a otro para que mate. Podría considerar la persona que va a matar, va a ser considerado como autor. Más la persona que le ha entregado el arma va a ser considerado como un cómplice. ¿Me entienden? Eso sería otro ejemplo para poder diferenciar. Y el criterio subjetivo. El criterio subjetivo, la teoría subjetiva, como muchos de ustedes lo pueden mencionar o diferentes doctrinarios lo pueden llamar de otro nombre. El criterio subjetivo más se trata, como el mismo nombre lo dice, criterio subjetivo, lo subjetivo, la intención, el ánimo. Percy García Cabero nos menciona que en esta teoría nos dice que la persona que comete un hecho delictivo y con la intención de ser, con el ánimo de autores, de querer el hecho como propio, va a ser considerado como autor. O sea que parte de un concepto extensivo entre de autor y toma en cuenta ciertamente el contenido de la voluntad con la que él actuó la persona. Un ejemplo, colegas, ciertamente esta ponencia ya lo doy por la segunda vez. La primera fue en el grupo de estudios de sistema penal. Y ahí hice un ejemplo donde, en el caso de Alemania, donde que dos hermanas, una de las hermanas se embaraza y da a luz, y en ese mismo instante, la hermana, la madre le dice a su hermana, hermana, un favor, quiero que lo mates a mi bebé, porque yo, ¿cómo voy a ser tan joven madre soltera? Y la hermana, haciéndole caso, lo mató. Y la corte alemana, la Corte Suprema de Alemania, resolvió este caso como autora a la hermana que le ordenó y a la hermana que dio a luz le condenó como autora. Más a la hermana que obedeció la orden de hacerle caso a su hermana, le sentenciaron como partícipe, porque el hecho no era ajeno de ella, no era de ella, sino que ella contribuyó nada más como un partícipe. Y aquí también sería un problema que no toma en cuenta, también la desventaja de esta teoría sería que no toma en cuenta los actos realizados, o sea, el derecho penal del acto, mejor dicho. Y ciertamente esta posición del criterio subjetivo o la teoría subjetiva de autor es muy criticada ciertamente porque
porque entre otros argumentos, lo que yo les mencioné solamente es que coincida el ánimos, la intención de yo querer ser autor o de yo querer tomar el hecho como propio. Y también, pasando a otro, y ustedes se preguntarán, estas teorías para distinguir entre autores y partícipes son seguidas por nuestro Código Penal peruano, se preguntan, o qué teoría sigue nuestro Código Penal peruano, o nuestro sistema penal, qué corriente sigue. Ciertamente nuestro código, el actual Código Penal peruano, sigue la teoría del dominio del hecho, que recién voy a pasar, que es la teoría más dominante que se ha aplicado a nivel latinoamericano y en otros países. Ya, vamos a pasar con la teoría del dominio del hecho. ¿Qué nos menciona dicha teoría? Es una teoría restrictiva, por lo que distingue entre autores y partícipes. Solamente es para los delitos dolosos, tengamos en cuenta eso. Y nos menciona que también dicha teoría es autor quien tiene el dominio del hecho, es decir, en otras palabras, quien domina finalmente la ejecución, quien decide los aspectos esenciales de la ejecución del delito. Y esta teoría hace una diferencia entre el instigador, el cómplice y si es que interviene en una ejecución del comportamiento. Es una teoría que ciertamente se ha desarrollado ampliamente para que pueda dar bases, pueda guiar aspectos generales para que podamos tener en cuenta cuál es la diferencia entre un autor y un partícipe. Ya. Y también debemos tener algunos aspectos importantes en algo que debemos tener en cuenta. Hay una frase que hay autor sin partícipe, pero no hay partícipe sin autor, porque el autor es el que crea, el que hace, y como él crea también lo puede ejecutar dicha acción penal, pero si puede haber un partícipe en una conducta delictiva, puede haber un partícipe sin autor, no lo hay, mis estimados amigos, no hay. Esa es como una frase que tenemos que tener en cuenta. Y también, colegas, una vez explicado las teorías, ahora voy a pasar al aspecto típico, diferenciar entre autoría directa, autoría mediata, coautoría, luego pasar con participación, instigación y cómplice, luego para poder pasar en la fase 2. En la autoría directa, ¿qué es la autoría directa? La autoría directa nos habla en el artículo, como les vuelvo a mencionar en el artículo 23, el que nos menciona en el artículo 23 y nos dice, el que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible. Ya. El autor directo es el autor principal o directo, es el sujeto que domina la acción. O sea que el autor directo es la persona que realiza con sus propias manos una conducta criminal o un hecho delictivo. Eso es el autor directo, más no se vale de un instrumento, más no se vale de un partícipe, de un cómplice para hacer. El autor directo es aquella persona que hace por sí mismo un hecho delictivo. Eso es la autoría directa. Y ahora vamos a pasar en palabras generales para pasar al siguiente tema. ¿Qué es la autoría mediata? La autoría mediata, como otros doctrinarios lo mencionan, otros lo conocen, es el hombre de atrás, el que realiza el hecho delictivo, utilizando un instrumento. En otras palabras más formales, es que el autor mediato es quien no realiza directamente o personalmente el hecho, sino que se sirve de otra persona, quien actúa como intermediario, quien es en definitiva lo que realiza el hecho punible. El autor mediato ciertamente siempre aprovecha o utiliza la actuación de un intermediario para alcanzar su fin ilícito. Pero ciertamente ustedes se preguntarán o ustedes dirán, colega, ya el autor mediato va a ser sancionado con la pena, aunque el autor mediato no ha realizado con sus propias manos el hecho delictivo, el instrumento también puede acarrear esta responsabilidad.
Si es que podría acarrear y si es que tienen el mismo fin, hablaríamos de coautoría. Pero yo les voy a hablar en qué casos el autor mediato solamente recibe la imputación en un juicio oral, la imputación o la pena concreta. Y el instrumento no, el instrumento que el autor mediato utiliza está exento de toda responsabilidad penal. Pero ustedes dirán, o sea que yo, Giancarlo, si utilizo a X para que mate a tal persona, yo de hecho voy a ser el autor mediato, voy a ser sancionado por una pena drástica dependiendo del delito, y esta persona, el instrumento va a salir libre. ¿Puede ser posible? Sí es posible. A continuación, les voy a dar unos ejemplos cuando se realiza una conducta típica del instrumento, cuando se realiza una conducta justificada o no culpable o no punible. Vamos a comenzar. Cuando el autor mediato utiliza a un intermediario que realiza una conducta atípica. ¿Cuál sería? Un ejemplo. A ver, que una persona vierte veneno letal en la taza de café que otro sujeto, desconocedor de ello, sirve a la víctima. O sea, quien puso veneno en la taza será autor mediato del delito de homicidio, mas el quien sirvió la taza de café actuó sin dolo ni culpa. En ese caso, nosotros vemos que el instrumento actuó sin dolo y sin culpa y estaría exento de toda responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque en el artículo 20 nos menciona y nos dice que está exento de toda responsabilidad penal a aquella persona que cumple su función. ¿Me entienden? Porque encima, además, la persona o el mozo que ha servido el veneno en la taza de tal persona, que el autor mediato ha servido el veneno en la taza de café y se lo ha llevado el mozo desconocía de ese veneno. Otro de los ejemplos podría ser cuando el intermediario o cuando el instrumento, como otros le llaman, realiza una conducta justificada. Cuando el jefe policial ordena dolosamente a su subalterno con la detención ilegal de una persona. O sea, que ciertamente también nos habla en el artículo 20 y nos menciona y nos dice que toda persona está exenta de responsabilidad por cumplir una orden de un alto funcionario o de su jefe en superior. Y en el caso de Restobar Tomás mencionan, muchos dicen que el policía cerró la puerta, todo, y eso es un tema a analizar, que lo vamos a analizar. O sea que en lo que les hice ver es que es una conducta justificada, que un policía le hace caso a su superior en detener a tal persona ilegalmente. ¿Me entienden? Eso es, autor mediato sería, por supuestamente, el capitán o el teniente general, ¿me entienden? Y ahora quiero hacerles también dos ejemplos más y con esto terminamos, ya pasamos a la coautoría. Cuando el autor mediato utiliza un instrumento que no es culpable? Aquí lo más típico o un ejemplo más fácil podemos hacer cuando un sujeto utiliza a un menor de edad para traficar droga. Cuando no es culpable, el menor de edad no tiene la intención de traficar, sino que una persona lo utiliza. En ese caso, podría ser. O también cuando yo, persona X, le amenazo a mi amigo y él le amenazo y le digo, voy a matar a tu hija si tú no le pegas a tal persona o no le mates. Eso sería una conducta no culpable también, por el miedo insuperable o por una amenaza que yo estoy efectuando. Y ciertamente, colegas, teniendo en cuenta esos ejemplos, ahí vemos que el instrumento es exento de toda responsabilidad. No va a acarrear una pena, no va a ser penalmente sancionado, mas el autor mediato sí. ¿Me entienden? Ahora pasemos a la coautoría. La coautoría, como su propio mismo nombre lo dicen, cuando hay más de dos autores. Hay más de dos autores para que se pueda cometer un hecho delictivo, una conducta delictiva, pero eso sí, un ejemplo, vamos a comenzar con el ejemplo primero para que puedan entender. Yo con mi amigo Jonathan decidimos, ¿sabes qué, Jonathan? Vamos a matar a tal ciudadano. Yo voy a visualizar, yo te voy a avisar quién está viniendo, si un policía está viniendo, y tú ya vienes con el arma y le disparas.
O sea que nos dividimos los roles y los dos roles tienen que ser importantes, actuar de la mano y debemos tener un mismo fin para nosotros realizar ese hecho delictivo. Eso sería la coautoría, o sea que cuando los coautores realizan un hecho conjuntamente planificado. Pero ciertamente en la Corte Suprema y acuerdos jurisprudenciales, no me recuerdo el número para serles exactos, nos mencionó de algunas pautas que debemos tener en cuenta para identificar cuándo estamos en una coautoría o si estamos en un autor con un partícipe. Debemos tener en cuenta el primer punto. La coautoría debe ser una decisión una decisión común entre los coautores para la infracción de una ley, para la infracción de un bien jurídico, ¿me entienden? Eso es lo primordial que debe haber. Debe haber una decisión común, o sea que un elemento subjetivo, un acuerdo previo en la realización, en la voluntad de cometer un delito. Eso es lo que debe haber primero para estar ante una coautoría. Otro de los puntos para estar en la coautoría debe ser un aporte esencial. O sea que un aporte esencial por cada uno de los coautores. El coautor A, B, C deben realizar aportes esenciales para que se pueda cometer dicha infracción, dicha conducta delictiva y así. Pero aquí hay algo. Cada coautor, si es que uno de ellos deja de cometer lo que ya se ha planificado, ha habido un acuerdo previo, si es que deja de cometer y si es que el acto sigue, en ese caso también estaríamos en coautoría, pero en estas dos personas, tanto en A y B y C. Pero la coautoría también nos menciona que en cada coautor que hace, tiene que ser un elemento esencial para que, si es que uno de ellos deja de hacer la conducta, no se pueda ejecutar dicha conducta delictiva. ¿Me entienden? Y también, por último, nos menciona la Corte Suprema, para estar en el tema de coautoría, es tomar parte en la fase de ejecución, donde cada sujeto o cada autor debe tener el dominio parcial del acontecer que están realizando. Esos serían los tres puntos de la coautoría para tener en cuenta. Y como les mencioné ya, de la coautoría también nos mencionan y nos dicen algunos doctrinarios que el ánimo de lucro debe ser de todos los coautores, no solamente de una persona. Ya, una vez teniendo en cuenta sobre autoría, autor mediato, coautor, nos pasamos a la participación. Y en la participación tenemos dos tipos de participaciones. La instigación y la complicidad. Y la complicidad se divide en complicidad primaria y en complicidad secundaria. Ya, la participación es que el partícipe, o sea que un participante debe ayudar a contribuir a la realización de un hecho delictivo a un autor determinado. Eso en concepto general o en palabras simples debemos entender que es la participación. Ya, la instigación nos menciona en el artículo 24. Pero ustedes dirán, autor está aquí, la instigación puede estar aquí, ustedes dirán, pero no ciertamente. Ciertamente son dos figuras diferentes, pero nuestro código penal en el artículo 24, nos menciona: el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena que corresponde al autor. ¿Se han dado cuenta algo? O sea que el instigador va a ser juzgado y va a ser sancionado con la misma pena de autor. Pero, y ustedes dirán, pero ya, si es que hay una diferencia entre autor y participación, las penas deberían ser lo mismo, ¿cierto? Pero no, nuestra legislación menciona que el instigador también va a ser acreedor de esa misma pena, de dicho autor.
Y es ciertamente que, entonces, ¿por qué desarrollamos esta figura de instigación? Para estar en cuenta o para que los fiscales hagan una correcta acusación, una correcta formalización en sus disposiciones o en sus requerimientos. Ya, o sea, ¿qué es la instigación? La instigación es que una persona provoca en un tercero una decisión delictiva. Este caso también nos mencionaba sobre el caso de Avencia Mesa, donde Avencia Mesa es sentenciada por instigadora, y no me olvidé mencionar en algunos casos de autor mediato, fue sentenciado Alberto Fujimori, Abimael Guzmán como autor mediato de tantos homicidios, y entre tantos casos, debemos tener en cuenta eso. Ya, y también tenemos que tener en cuenta acá, si el instigador le promueva, psicológicamente le dice, o por un beneficio le hace tomar la decisión a un tercero de delinquir, ahí estamos ante una figura de instigación, siempre y cuando el tercero no tenía la voluntad de delinquir. Pero en el caso de que el instigador, yo, le instigo a un tercero a cometer el hecho delictivo y el tercero también ya estaba con la intención de cometer ese hecho delictivo, no, en ese caso no estamos ante la figura de instigación. O sea, el instigador es la persona que le hace tomar la decisión o que crea la decisión en un tercero a cometer el hecho delictivo. En palabras sencillas. Y hay algo, según que estaba leyendo, se me vino a la mente ahora un político como Antauro Humala o otros políticos, en sus discursos mencionan sobre la rebelión, mencionan sobre tenemos que rebelarnos y entre tantas cosas. En ese caso, ustedes se preguntarán si un político podría ser el instigador de una masa a cometerlo o sea, que a esa masa hacer creer o hacer nacer esa decisión de delinquir. En ese caso, colegas, no estamos ante una instigación, porque la instigación no es a multitudes, es solamente a una persona directa, a una persona personal. Yo le instigo a mi amigo Mateo, le digo, ¿sabes qué, Mateo? Tu ex te ha engañado, tu ex te ha hecho esto. Yo que tú la violo, la hago o la mato. Y yo hago que en él crees que es la decisión y él lo mata, yo en este caso estaría como instigador, sería el instigador. Pero si yo le digo a varios, le digo, ¿sabes qué? El Perú está así por culpa de la corrupción, lo que nosotros debemos es hacer, ir al Congreso, sacarlos a todos. En ese caso no estamos en instigación porque es a una multitud, según los acuerdos jurisprudenciales. Y tenemos que mencionar, hay algunos autores que hablan de la instigación mediata. No sé si han escuchado. O sea que es lo mismo, solamente el autor mediato es que el hombre es de atrás, el que realiza. La instigación mediata se da en el caso, un ejemplo para que entiendan, la instigación mediata se da en que yo, Giancarlos, le mando una carta a Mateo con el fin de incentivarlo. Y ahí estamos en una instigación mediata, utilizando la carta para instigarle a Mateo para que cometa dicho acto. Y en la coinstigación se puede dar también este caso. ¿Han escuchado de la coinstigación? También se puede dar, o sea que se puede dar cuando dos personas puedan acordar y ejecutar una conducta propia de una instigación a fin de convencer a un tercero o a fin de convencer al autor que cometa un hecho criminal, un hecho delictivo. O sea, yo con Giancarlos Mateo, instigamos a tal persona a que cometa tal delito. En ese caso también estamos en la coinstigación. Yo sé que muchos en el libro de Biesten no escucháis tanto esas figuras de la coinstigación, instigación mediata, pero hay algunos doctrinarios que desarrollan bien sus temas, varias figuras penales, es el doctor Hurtado Pozo.
que te habla de una autoría de terceros, una autoría. Lo que yo les hablo solamente son aspectos generales, pero hay varios doctrinarios que lo desarrollan más allá. Les incentivo a que puedan leer. Por último, una participación. Estamos ante la participación de complicidad. Como les dije, hay dos tipos de complicidad. Complicidad primaria y complicidad secundaria. Y nos menciona eso en el artículo 25, donde que nos dice, el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera preparado, no se hubiere perpetrado. A los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se les disminuirá prudencialmente la pena. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran a él. O sea, que aquí nos menciona que el cómplice primario debe realizar un aporte necesario o indispensable para que dicha conducta o dicho asesinato se pueda realizar por parte del autor, ciertamente, porque el cómplice se considera como participación. Pero les hago un ejemplo. Ya, primero vamos a sentar las bases. Ya, o sea que el cómplice primario realiza un aporte indispensable. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el cómplice primario y el cómplice secundario? El cómplice secundario tenemos que tener en cuenta, muy en claro, es que el cómplice secundario realiza un aporte sustituible, no de relevancia, que es un aporte sustituible o de menor significancia, para que se pueda cometer un hecho ilícito. Ya. Les hago un ejemplo. Les voy a hacer el ejemplo del cómplice primario. El autor ingresa a robar a un departamento X y policías infiltrados, vestidos de civil, que hacían guardia, que estaban verificando y habían escuchado de una noticia que iban a robar tal departamento. Los policías estaban disfrazados, camuflados. El cómplice llega a ser, en el cómplice primario, llega a ser el cómplice o el que le ayuda con una conducta importante, relevante, a que se pueda consumar al autor, para que al autor le pueda ayudar a consumar el hecho delictivo. Es cuando le menciona y le dice, X, tales policías están infiltrados y te van a esperar por la avenida X o te van a esperar por la avenida Y yo te recomiendo que nos vayamos por allá. Eso es el cómplice primario, que le ayudó en la ejecución del hecho delictivo. Pero el cómplice primario, en ese mismo ejemplo, en el cómplice secundario, les voy a hacer el cómplice secundario. El cómplice secundario ingresaría, en el caso que en el departamento el autor está robando y un policía con su patrullero pasa haciendo bulla y el cómplice le menciona, el patrullero está haciendo bulla o está viniendo acá al inmueble a poderte arrestar porque ya le dieron noticia. Esa actitud no fue tan relevante, porque el autor por sí mismo también se hubiera dado cuenta porque el carro de los policías o los serenazgos venían haciendo bulla. Es un ejemplo para que se puedan dar cuenta. La diferencia es de que el primero da un aporte relevante, da un aporte necesario o indispensable, más el otro puede ser un aporte sustituible o de menor significancia. Ya, una vez teniendo en cuenta, mis estimados amigos, acabé con la primera fase. ¿Qué es la teoría? ¿Qué es la teoría subjetiva formal, la teoría formal, el autor mediato, coautor, el autor directo, el partícipe y entre tantas cosas que he mencionado? Ahora nos vamos al segundo caso, a la segunda fase sobre el caso Restobar Tomás. Ciertamente, colegas, de esto salió muchas noticias, muchas noticias, también salió, colegas,
tantos especialistas en derecho policial, en el derecho penal, que especialistas que mencionaron, dieron su punto de vista y entre tantas cosas. Se ha analizado desde diferentes puntos, ángulos del derecho, cómo va a terminar este caso. Hay algo, colegas. Escuché en un reportaje y mencioné que ese caso está siendo investigado por 4 vías. Por el proceso penal, por la policía de la inspectoría, por el gabinete del Ministerio del Interior y por el foro militar. Por 4 vías. Yo solamente les quiero hablar sobre el proceso penal, porque si es que ingreso a hablar al tema de administrativo, sobre la ley del régimen disciplinario de los policías, ciertamente me va a pasar horas y horas, y para hacerlo resumido, ciertamente ya es hoy, como hoy día es 1 mes y 1 día que se cumple del trágico accidente que se realizó el 22 de agosto, en Los Olivos. Voy a narrar los hechos y voy a mencionar algunos delitos, o en algunas entrevistas o en algunos casos no se ha mencionado, y aquí en esa investigación que se está realizando van a haber nuevos delitos que aparecen. No sé si es que la fiscalía lo está investigando o ya ha aperturado esos delitos que los policías han cometido, que han cometido también muchas personas, más que nada los policías. No sé si es que lo han aperturado o no sé, porque no he visto hasta hoy en día, no he visto hasta el día, media hora atrás, 1 hora atrás, me pasaba buscando, y no he visto lo que les voy a mencionar. Son temas sencillos. Ya, debemos tener en cuenta los hechos. Los hechos. Que los policías son alertados por una llamada de los vecinos al promediar de 8:30, de 8:20 hasta 8:30, fueron llamados aproximadamente. Teniendo en cuenta los policías, sabiendo de la noticia que en una discoteca estaban personas libando licor, artistas, violando las medidas violando las medidas de seguridad, perdón, las medidas sanitarias, perdón, la nerviosidad, las medidas sanitarias, los policías se constataron ahí. Un promediar de 13 policías fueron a dicho lugar. Y un policía de civil que pertenecía al escuadrón verde, ingresaron. Ingresaron a la discoteca a las 8:45. Primero ingresa un suboficial vestido de civil por las gradas, y es ahí donde ingresan, pues, en esos segundos, 3 efectivos más para poder dispersar en la fiesta, o para poder poner orden, y mencionar que esto es una intervención. Y es ahí, colegas, que una vez ingresados los policías ingresaron con armamento de fuego en la mano, y los concurrentes en dicha discoteca se alejaron a un lado, mas no haciendo actos violentos como tirar botellas, así, mas no. Posteriormente, colegas, todos los concurrentes asustados se empiezan a desesperar y a un lado se mueven. Y es ahí, colegas, pasando 2 minutos, los policías y el capitán en las gradas, eso es 8:47, pasando los 2 minutos, los efectivos policiales se encontraban en las escaleras, y ya el suboficial que estaba encargado de la puerta ya lo había cerrado, ya estaba a punto de cerrarlo. Es ahí, colegas, que sale un efectivo policial, según las pericias de la fiscalía, un efectivo policial que sale en ese rato con 3 féminas, mostrándole a unos suboficiales y al capitán su carnet que era policía, mencionándole algo al oído y pasándose a retirar el policía vestido de civil con 3 féminas. Y es en ese momento
que llega 8:53 de la noche y donde se cierran las puertas. El policía cerró la puerta de dicho lugar. De dicho lugar cerró las puertas, siendo la única puerta de salida y de entrada. Es en esos instantes que los policías empiezan a hacerlos formar a todas las mujeres en esas gradas. Y mientras que se hacían formar en las gradas, las personas que habían concurrido a dicha discoteca adentro, algunas personas seguían tomando, seguían llevando licor, comprando licor. Posteriormente a eso, cuando está haciéndole formar a las chicas en el pasadizo de la salida y de la entrada de la discoteca, es ahí donde que se sale de control y todos los concurrentes de dicha discoteca empiezan a aplastarse, a empujarse y ya la policía perdiendo el control. Y posteriormente nosotros sabemos lo trágico que ha sucedido, 12 mujeres muertas y uno de sexo masculino que ha fallecido. Justamente, colegas, amigos, doctores, eso es los hechos narrados resumiéndolo. Esos son los hechos que ciertamente sucedieron, visualizando los últimos videos que ha salido a la luz. ¿Y qué fiscalía se está encargando de esto? La Fiscalía del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos se está encargando de este caso. Y el fiscal, a cargo del fiscal Carlos Díaz Casimiro, donde que ciertamente, el 24 de agosto se llevó a cabo, solicitó bajo un requerimiento de prisión preventiva contra el imputado Job Luke Ayala por el delito de homicidio simple con dolo eventual y la violación de medidas de sanidad. Ya, colegas, ahora, una vez, colegas, viendo nosotros esto, y también tenemos que recordar este caso, el fiscal ha declarado complejo dicho caso. Complejo, ¿por qué? Por el número plural de las víctimas, porque son unas víctimas, y por la gravedad del delito, lo declaró complejo. Habiendo una investigación preliminar por el lapso de 8 meses, más no, tenemos que diferenciar también, no lo aperturó por un delito común, sino por un delito complejo. Ahora, no sé si ustedes han leído un artículo de LP donde que menciona el doctor Juan Pablo Bravo Vilela, escribe un artículo en LP sobre este caso. Mencionando, lleva el título del artículo a propósito de lo ocurrido en la discoteca Tomás Restobar, qué delitos se han cometido y quiénes serían los responsables. Ciertamente este artículo lo califica y menciona al imputado, ahora como Job Jonathan Luque Ayala, menciona y dice que debería ser sancionado por el delito de homicidio culposo. Por homicidio culposo. Él tiene su línea y dice debe ser por homicidio culposo. Pero a la hora del requerimiento de prisión preventiva, el fiscal sustenta por el homicidio simple con dolo eventual y también la violación de las medidas sanitarias. Eso es el requerimiento de prisión preventiva y el delito que se está imputando al administrador, no al dueño, al administrador de dicha discoteca. Pero la mayoría se preguntará, ¿no puede ser delito homicidio culposo? Ciertamente no, porque debemos tener en cuenta qué es el dolo eventual primero. El dolo eventual debemos entender que se comete ciertamente cuando un sujeto sabe que va a cometer un hecho prohibido, un hecho ilícito que está restringido. Pero este sujeto no toma en cuenta y decide cometer. Pero también sabe en cuenta cuáles son las consecuencias más adelante que pueden venir.
pero en el dolo eventual las probabilidades de poder dañar a una víctima son mínimas. Pero sí, el sujeto sabe ciertamente que sí, si es que puede haber un daño por infringir algo que está prohibido, le van a traer consecuencias. O sea que, un ejemplo, un terrorista, un ejemplo de sangre, ¿eh? Un terrorista quiere matar a un político, pero el político cuenta con escoltas alrededor de él. Y el terrorista sabe, si es que quiere matar al político, sabe que puede también matar o lesionar a una escolta, o puede ser a dos escoltas. Ese es un ejemplo del dolo eventual. Ciertamente el imputado, Job Jonathan Luke, sabía que estaba restringido la aglomeración de multitudes, de personas, que estaban restringidos las reuniones sociales, entre eso están las discotecas, los eventos sociales y entre tantas cosas. Es por eso que se le sanciona por homicidio simple con dolo eventual. Ahora, colegas, esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. En el transcurso de los videos que ha salido nuevamente, ciertamente vemos que el policía lo cierra y más no, como mencionaba en su acta de constatación, de constatación en el lugar de los hechos, decía que una multitud se bajaba por las escaleras y ellos mismos cerraron las puertas. Y yo ahora, colegas, he tomado algunos hechos de todo el video, de todos los videos que han salido a la luz y sobre qué delitos se han cometido y por qué delitos van a ser sancionados. Comenzamos por la primera acción por la primera conducta. Ciertamente, el capitán de dicha intervención que estaba encargado asentó un acta de intervención, un acta de constatación en el lugar de los hechos, manifestando los hechos y mencionando lo primero, que cuando los policías ingresaron, los concurrentes le recibieron con violencia y lanzando botellas a los suboficiales. Ciertamente en los videos eso es desmentido. Ese hecho nunca sucedió. Segundo hecho que nunca sucedió es que la multitud bajó por las gradas sin hacer caso a los efectivos policiales y ellos mismos clausurando la puerta de salida. Es un hecho falso que ciertamente vemos en los videos que el policía ya estaba en la puerta y ellos le hicieron formar. Estos colegas serían los dos hechos que han sido manipulados o que son falsos a la hora de plasmarlo en un acta de constatación. Y en ese acta de constatación, colegas, como es un documento público y lo firma el capitán y lo firman los suboficiales, ¿en qué delito estamos en este delito? ¿En qué delito? Les dejo unos segundos para que puedan pensarlo. Ese accionar de la policía de introducir hechos falsos, ¿qué delito se cometió en ese caso? En ese caso, se cometió el delito de falsedad ideológica, que nos menciona en el artículo 428. ¿Y qué nos dice en el artículo 428? En el artículo 428 nos menciona el que inserta o hace insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo, como si la declaración fue conforme a la verdad. Será reprimido si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Aquí nos menciona el que inserta o hace insertar en un instrumento público. O sea, ya que los policías, preguntándole también a una fiscal que trabaja,
Le mencioné y también en el caso que me hizo abrir más la mente, en el caso que también mi persona trabajaba en la fiscalía, eso sucedió en un solo acontecimiento, pero se dieron distintos hechos por varias personas. Job Luke por organizar la fiesta y se le imputa por homicidio simple. Ahorita por los policías, por insertar hechos falsos en un documento, en un instrumento público, en un documento público, declaraciones falsas, ahí se va a cometer un hecho delictivo sobre falsedad ideológica. Pero la pregunta sería, ¿todo se puede ver en una carpeta? O sea que el fiscal que está llevando en ese mismo puede apertura, en esa misma carpeta por homicidio simple y violación a las medidas sanitarias, podría incorporarle a ellos. Tiene que sacar, a mi parecer, y para que sea más ordenado, tiene que sacarle a otra carpeta fiscal. O sea, lo que el fiscal ya tiene que hacer con el primer hecho que les he contado, aperturar a aquellas personas, el capitán y los suboficiales, quienes han firmado dicha acta de constatación en lugar de los hechos, qué es lo que ha pasado, tiene que aperturar investigación por falsedad ideológica, por insertar hechos falsos, declaraciones falsas. Eso es la primera investigación que se debe dar. No sé si es que capaz se está dando ya o ya se ha aperturado, pero si es que no se ha aperturado, estoy completamente seguro, que al pasar unos días se va a aperturar investigación contra esos policías por falsedad ideológica, por aquellos policías quienes han insertado dicha información falsa. Aquí nos dice el que inserta, tanto si el capitán insertó o capaz el capitán ordenó al suboficial de menor jerarquía, de menor rango, le dijo, ¿sabes qué? El acta hazme así, así, así con estos hechos, porque yo mencioné a los medios de comunicación que ya sucedió así y hazlo así. En ese caso se le va a sancionar también al capitán. El que inserta o hace insertar va a ser investigado por el delito de falsedad ideológica. Esa es la primera conducta que vi ciertamente en todos los videos, Otro, colegas, como conté en los hechos, una vez los policías ingresado a las 8:45, pasando dos minutos de que los policías ingresaron, se ve que un policía de vestido de civil que no pertenecía al operativo, era concurrente y que también había violado, Había violado las medidas sanitarias. Y en ese caso, colegas, en los videos se ve ciertamente, que dicha persona, que el policía estaba vestido de civil, muestra su placa de identidad y los peritos de ingeniería de sistemas que recuperaron los videos, eso es el otro tema, que recuperaron los videos, mencionan que él es un efectivo policial que estaba vestido de civil. En ese caso, mis estimados amigos, le hace ver la placa a los suboficiales que estaban haciendo el operativo, y los suboficiales lo dejaron ir a él y a 3 féminas. Esa es una conducta típica. Esa es una conducta típica de cajón. Entonces, ¿en qué delito estaríamos? ¿O por qué delito también a estos policías se le va a aperturar investigación? ¿Sabes por qué ciertamente yo les dije voy a hablar del proceso penal? Porque ciertamente en este acontecimiento, en el tema administrativo y en la ley del régimen policial, infringieron un montón de normas. Y que ahí también van a ser sancionados de ley, van a ser sancionados. Ya, volvemos al hecho que les conté. En ese hecho, esa conducta de dejarlo ir, ¿qué tipo penal es? La pregunta es, ¿qué tipo penal? El fiscal ahora, ¿qué otra apertura va a sacar contra estos policías? El tipo penal es la omisión de actos funcionales, que está tipificado en el artículo 377. Vamos a ir a buscar qué es lo que nos menciona el artículo 377.
nos menciona: el funcionario público que ilegalmente omite o rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Ciertamente, ciertamente el funcionario, que es el policía, que son todos servidores públicos, han omitido sus funciones. ¿De qué? De intervenirlo y también de intervenirlo y llevarlo a la fiscalía para abrir la investigación sobre la violación de las medidas sanitarias. Es uno de esos, pero por ese delito se le tiene que abrir investigación a las personas, porque no les omitieron sus actos funcionales. Su función de los policías en ese momento era detenerlos y no dejarlos salir a ninguno de ellos, ni por más que era policía, que teniente, ni coronel, nada. Y acá hay algo, un caso, y en esto hay algo, colega. La cámara que enfoca, que vio, que la cámara que enfocó, que le hizo ver, se muestra de la puerta al ras en una esquina. Y las otras cámaras están en unos ángulos, más no muestra la puerta de donde para bajar las escaleras, de este lado, por donde se ingresa a la discoteca, al ambiente principal. En ese caso, ¿qué pasa si es que el efectivo policial que estaba de civil que le dejaron ir con 3 féminas, le dio un dinero a los policías? Eso es un caso abstracto, no digo que pueda ser o no, pero según las versiones de John Luke, menciona y dice que los efectivos policiales estaban pidiendo dinero para que los puedan dejar ir a varios. Eso es un caso abstracto que ciertamente no conozco los detalles para poder afirmar, pero en ese caso abstracto, si este policía le dio algo, estaríamos también ante el delito de cohecho pasivo propio, que está tipificado en el artículo 393, pero acá resáltenlo, ahí es un caso abstracto. Creo que puede haber pasado, porque así por así dejarlo ir a él y a 3 féminas, por más que muestre su carnet y habiendo cámaras, no es arriesgarse tanto, pero pienso que ha habido una motivación más allá, que en las investigaciones lo vamos a descubrir, que lo va a descubrir la fiscalía. Otro de los hechos del accionar de la policía, ¿qué más lo que realizó ahora? Se dan cuenta, mis estimados amigos, que hay un policía, el suboficial de nombre Aarón Salcedo, después de la intervención de todos los concurrentes a dicha discoteca, él subió con un efectivo policial a ver al servidor del computador para borrar dichas evidencias, dichos videos, de las cuales el perito designado Helmut Nixon Rodríguez Mesa, ingeniero de sistemas forenses, menciona y dice en su informe de más de 80 hojas, menciona y dice que 505.924 archivos de videos han sido borrados. O sea que de ese servidor de la computadora se han borrado más de 5.900 videos, se han borrado, de las cuales en el lugar de los hechos y las circunstancias que pasa la trágica tragedia, corresponden solamente 1.196 videos, 1.196 archivos, diré, perdón. O sea que aquí el policía hizo una actitud delictiva, una actitud que estaba tipificada en el Código Penal. Pero ustedes se preguntarán ahora a este policía, Aarón Salcedo, ¿por qué delito se le va a investigar ahora? ¿Por qué delito? Aquí él puede ser autor directo o también puede ser cómplice primario, secundario, dependiendo de las circunstancias, el momento. Capaz al suboficial Aarón también le mencionaron o le dijeron, ¿sabes qué? Borra los videos. Por eso, no me adelanto a decir lo que se va a ser investigado como autor o como coautor. No me adelanto a decir, te voy a dar esa conclusión, porque en sí no sabemos sobre los hechos detalladamente cómo sucedieron.
El policía que borró los videos, Aarón Salcedo, va a ser investigado por el delito de encubrimiento real, que nos menciona el artículo 405. ¿Y qué nos menciona el artículo 405? Nos menciona y dice: el que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito u ocultando los efectos del mismo. ¿Me entienden? O sea que el que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o prueba del delito. Ciertamente, este accionar del suboficial Aarón Salcedo va a ser investigado también por encubrimiento real, por manipular las pruebas o las huellas para no poder llegar a un esclarecimiento de los hechos delictivos, que ciertamente ha sucedido. Ciertamente, colegas, estos son los delitos, los nuevos delitos y las nuevas conductas que he podido visualizar con los nuevos videos que ha salido. ¿Y por qué? ¿Y por qué se les va a investigar a estos policías, a estas personas? Ciertamente no he escuchado todavía hasta el momento que ningún pronunciamiento de la fiscalía o de los abogados sobre estas acciones que he descrito que van a ser investigados. Ciertamente no me adelanto a muchas cosas porque no se conocen en sí los detalles. Investigando, leyendo algunos artículos, ciertamente lo que del doctor les he mencionado, les doy estos alcances y que vi y que estaba tratando de investigar. Y también tenemos que tener en cuenta, colegas, ciertamente los vuelvo a repetir, los policías en el trámite administrativo, en el régimen disciplinario de policías, van a ser sancionados sí o sí, uno, porque no cumplieron los protocolos. Los protocolos. Escuché una entrevista de un policía experto, mencionaba y decía que cuando se llega a una intervención, lo que se hace es al instante pedir el documento de identidad a todos y parar la fiesta, pero en ese momento los policías no hicieron eso, no pararon la fiesta, otros seguían bebiendo licor y así, o en otros casos, si nosotros vemos en otras intervenciones, a todos los separan, varones a un lado, mujeres a un lado, o todos agáchense, así. Son métodos para que los concurrentes no puedan ejercer violencia contra los efectivos policiales. Y ciertamente, colegas, este hecho es un hecho trascendental. Y nosotros, si queremos ver cómo podría terminar este caso, tenemos que leer el caso Utopía. El caso Utopía que pasó también es un mismo tema, pero eso pasó en el distrito de San Isidro, el año 2000, donde que se incendia la discoteca y mueren más de una decena de personas, entre tanto jóvenes y todos. Y hasta hoy en día los imputados, todos los autores, uno de ellos se encuentra en asilo político en Sudáfrica, y más el otro, Alejandro Paz, si no mal me equivoco el nombre, ya está aquí. Colegas, eso sería con mi participación para que puedan ver algunas nuevas actitudes o algunas conductas que van a ser investigadas. Eso sería por mi parte y espero haber estado a la talla de este primer congreso multidisciplinario y agradecer a todos los organizadores de este evento, las felicitaciones. Y con eso sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Giancarlos, por tu participación. Nuestro amigo Giancarlos el día de hoy nos ha compartido el tema la autoría y participación en el caso de Tomás Restobar. Asimismo, invitamos a las personas que se encuentran conectadas de que a las 7 de la noche tenemos la siguiente sesión con el doctor César Asunción Soplapuco Sarmiento, quien es perito biológico forense, quien nos hablará sobre el tema de las evidencias biológicas en casos criminales desde un campo de vista práctico, donde se visualizarán diapositivas de evidencias biológicas
con respecto al análisis y también posible luego la tipificación en algún tipo penal. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas y muchas gracias, Giancarlos, por haber compartido tus conocimientos con la comunidad de cápsulas jurídicas. Muy buenas tardes.